Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alfredo Gutiérrez, como aparece ahí también, y soy periodista y hoy vamos a hablar de literatura y creatividad. Bueno, estamos con Omnia, que es un proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta y es parte del Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos Delta. El proyecto tiene 3 líneas de trabajo, que es creatividad, ciencias y emprendimiento, y en este sentido, la actividad de hoy, como les decía, es literatura y creatividad. Para ello vamos a conversar con 3 autores y sus procesos creativos. Saludamos entonces a Yamila Huerta, que es profesora de castellano, es periodista y magíster en lingüística, además actriz de voz y locutora y CEO de la editorial Fénix Dorado. Tiene su obra publicada El mendigo de Carmaf, que es una novela de fantasía medieval ambientada en Chile. Además, Diario de un trovador 1 y 2, que son cómics precuelas de la novela. Exacto. Y Cuentos de amor y arte, breve antología de fantasía. Tiene su propio canal de YouTube donde comparte programas en vivo como Letras y Más, muestras de sus trabajos de locución y una producción propia llamada Solo para tus oídos, relatos dramatizados de diversa índole. Bienvenida, Yamila. Gracias, Alfredo. También invitamos a Pía Morgado, que ella nació y creció en Antofagasta y toda su vida se ha caracterizado por gozar de una enorme imaginación. A los 12 años se internó en el mundo de la literatura y ahora posee una gran variedad de ensayos, cuentos y manuscritos. Escribió ¿Por qué tú? A los 17 años y actualmente es estudiante de Derecho y en los tiempos libres se dedica por completo a escribir. Bienvenida, Pía. Muchas gracias. Y también, por supuesto, a Jorge Cifuentes, quien nació en Santiago, pero ha vivido en ciudades del norte toda su vida. Calama, María Elena, Tocopilla y ahora Antofagasta. Él es profesor de lenguaje y comunicación en un liceo público, es psicólogo y escritor en ratos libres. En el año 2016 publicó la novela Geometría del Desastre y en el 2009 fue catalogado en el libro Zona de Sacrificio con el cuento Una montaña de historias más terribles. Le gustan los cerros, la bicicleta, el café, los libros. Actualmente trabaja la escritura de textos sobre la memoria de la ciudad de Antofagasta. Gracias por estar con nosotros también, Jorge. Muchas gracias a ti por la bienvenida y esa amable presentación. Amable, ¿cierto? Sí. Aquí hay mucho cariño en Omnia UCM. Bien, qué bueno que podamos compartir y conversar un poco sobre literatura y creatividad, y en ese sentido, pucha, les pregunto de inmediato, ¿cómo conectamos estas dos cosas? ¿La creatividad va siempre asociada a la escritura o hay en escritura que es de manera autómata? Yamila, por ejemplo. Es que la creatividad está en todo. Pues, ¿sí? El asunto es poder resolver ciertos problemas que a uno se le van presentando. Y cuando tú tienes dos personajes, tienes que crearle primero un conflicto, un problema, y luego la solución a ese problema, que es lo que vamos a estar contando a través de algo pequeñito, un cuento breve, ya un cuento como tal, 12 páginas, por ejemplo, una novela de 60 páginas, o una novela ya como tal, o un cómics, o un guión, da lo mismo. Pero tiene que estar, yo diría que sí, van de la mano, porque si no, la historia queda ahí. ¿Y qué más cuento? ¿Tú, Pía, piensas que la escritura de hoy es lo mismo que hace 200 años o ha cambiado? Ha cambiado mucho, pero creo que hay personas que siguen tratando de mantener la escritura que existía antes y otros, por ejemplo yo, que escribo más moderno. Me gusta más la nueva literatura que la antigua. Me gusta la anterior, pero prefiero la moderna, la nueva. Pero sí, ha cambiado mucho. Jorge, ¿opinas lo mismo? ¿Piensas que hay una especie de distinción entre la literatura clásica y la literatura moderna? Sí, creo que pueden haber hartas distinciones, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, lo que se viene viendo mucho en Chile en los últimos años, los últimos 10 años quizás, es la extensión de las novelas. Las novelas que se venden harto en la literatura chilena contemporánea han adelgazado mucho, así como uno lee o compra una novela que sale nueva, tiene 90 páginas, 100 páginas, 150 páginas. Claro, si uno lo compara con las grandes novelas del siglo XIX, ¿no? Dostoyevsky, Stendhal, Tolstoy, que eran libracos, ¿no? De 600 páginas por lo bajo. Podemos decir, uno, que los libros están más cortos, pareciera ser, ¿ya?
salvo algunas que otras excepciones, ¿cierto? Uno puede encontrar siempre libros muy largos, pero yo siento que es también porque nuestro repertorio de imágenes es más amplio. Por ejemplo, en la literatura del siglo XIX, Dostoyevsky necesitaba describir mucho paisaje porque, por ejemplo, no había televisión. A uno le dicen una casa, no sé, te pueden dar dos características de una casa y uno, como ha visto tanta tele, tantas películas, en tu cabeza ya lo ves. Claro, quizás anteriormente era más importante como describir con más detalle por la falta de repertorio visual que a lo mejor había como de los medios de comunicación. Esa es la impresión que tengo igual. Pueden haber otras explicaciones, ¿no? Pero de que las novelas han disminuido su tamaño, yo creo que es algo que lo vemos día a día. Oye, volviendo también a las bases, ¿por qué escriben? ¿Por qué escribir? Buena pregunta. Yo diría que es simplemente porque hay algo en el corazón, podría decirse, que impulsa eso, a sacar personajes, a contar algo que se me ocurrió, mostrar mundos nuevos, cruzar mundos también. Y por qué no vivir otras aventuras, otras vidas. Entonces, o sea, invitar al público, al lector, aunque sea uno, da lo mismo. Si uno al final escribe para uno, primero, porque le tiene que gustar a uno la historia, y luego lo comparte con el resto y lo invita a esos mundos nomás. Yamila, ¿cuándo tú te diste cuenta que querías escribir o cómo comenzaste a escribir? Yo empecé a escribir más o menos como a los 6 años, cuando aprendí a leer y a escribir. Tengo sí algunas cosas de los 9 años, eso sí lo tengo en papel, pero mi mamá me contaba que yo a los 6 yo ya estaba escribiendo, y tengo ahí intentos de novela, intentos de poemas, intentos de obras de teatro que son un par de páginas Word, pero para mí en ese entonces, hablando de los 9 años, eran unas cosas pero increíblemente largas. Y ya a los 14 yo dije, este es mi camino, como sea, tengo que seguirlo. Y por ahí está mi primera novela, que escribí en papel de estos cuadriculados, de matemática, y debe tener sus 30, 40 páginas, no más de eso, pero para mí era como, oh, la novela. No, una cosa súper chica. Y es de nada que ver con lo que desarrollo ahora. Antes era ciencia ficción más tirado para space opera, eso sí, inspirado por Star Wars. Y ahí está, pero en algún momento lo sacaré, porque tengo que arreglarla, porque la escritura de los 14 años, así, es pésima. Pero hay muchas cosas más, o sea, digamos, como te digo, a los 14 años yo dije, por aquí es mi camino, y ahí me decidí. Y ahí estoy, retomando también, porque la parte del trabajo, los estudios, como que a uno lo sacan del camino de la escritura. Claro que sí, claro que sí. Pero ahora volviendo ya, es que ya estoy en la edad como para buscar lo mío. Oye, Jorge, misma pregunta, ¿cierto? ¿Por qué escribes? ¿Cierto? ¿Y desde cuándo escribes? Disculpa, se escucha como un ruido. No sé si ustedes lo escuchan. No quiero acusar a nadie, pero ¿te amargado? Te estoy mirando los ojos. Okay. A mi papá. Ya. Estaba cantando, no hay problema. Jorge. Mira, yo creo que es una buena pregunta y quizás es la pregunta más importante que uno se puede hacer cuando escribe. Hay escritores y escritoras, ¿cierto?, que han dedicado poemas, han dedicado libros a tratar el problema de la escritura, el por qué escribir, y uno o una, ¿cierto?, puede encontrarse con distintas corrientes, con muchos planteamientos diferentes en torno a por qué escribir. Escribir por ejemplo, no sé, Huidobro diría crear lo que no existe, ¿no? Para que exista en alguna parte, entonces para eso está el arte. Que es como la corriente del arte por el arte, ¿no? Y por otro lado hay quienes dicen, no, la escritura está como para hablar sobre la vida, para denunciar los problemas de la sociedad. Entonces tenemos un abanico así como gigantesco de por qué escribir. Yo creo que escribir es precisamente el preguntarse por la escritura. Creo que una forma de preguntarse por qué escribir es escribiendo. Entonces yo en ese sentido no tengo una respuesta como muy definitiva. Siento que
es bien intuitivo esto también, no sé, como que uno siente que hay algo que no encaja en la vida, hay algo que te molesta, que está ahí, que no sabes bien qué es lo que es, hay algo que te duele también de alguna forma y te cuesta darle nombre a eso, te cuesta identificarlo. Entonces creo que el proceso de escritura tiene que ver con encontrarse con esa incomodidad que pareciera que uno tiene desde siempre, esa cuestión de no encajar en ninguna parte bien, esa cuestión de dar bote en la vida, esa cuestión de arrastrarse por los callejones, ya cada vez más oscuro esto. ¿Y sabes qué? No, es como esa falta de ubicuidad, creo que lleva, a mí al menos me ha llevado como a preguntarme, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene la escritura para descubrir precisamente esa imposibilidad de encajar, esa molestia con el mundo? Y creo que la escritura va abriendo nuevas preguntas respecto a eso. En el fondo, yo, si tú me preguntas para qué escribir, es para alimentar esa pregunta inicial, que es justamente por qué hacerlo. Claro, te lleva a otras preguntas, te da como respuestas pequeñas, ¿no? Uno pareciera que se va encontrando con ciertas premisas, ciertas verdades, que luego nuevamente se ponen en cuestión y uno se las cuestiona de nuevo. Pero para mí, si tuviera que resumirlo, tiene que ver como con un proceso de autodescubrimiento, de explorar en nuestros propios dolores, en nuestras propias ideas también sobre el mundo, sobre la vida, y en nuestra necesidad también de conectar con otras personas. Creo que la escritura tiene mucho que ver. Jorge Telier decía, por ejemplo, que la poesía no sirve de nada si no sirve para que las personas se relacionen las unas con las otras. Y yo creo que finalmente de eso se trata también, crear relaciones. Sí, Jorge Telier, léanlo, por favor. Precioso, ¿cierto? Escritor chileno, su obra es muy importante. Pía, tú estás en proceso formativo, estás estudiando, ¿cierto? Pero ya iniciaste con con tu escritura, ¿cierto? ¿Qué escribes? Sí. ¿Desde cuándo escribes? Bueno, yo a diferencia de las otras dos que dijeron, yo escribo porque creo que tengo como una bomba explosión de imaginación, así tengo una imaginación gigante. De hecho, creo que empecé a escribir porque tenía la cabeza tan llena de información y de ideas y de personajes y mundos fantásticos que necesitaba ponerlos en algún lugar. Me acuerdo que antes quería hacer como, me imaginaba mi historia hecha películas y quería ser como directora de cine o algo así. Pero mi abuelita me dijo un día que podía escribir. En ese tiempo tenía como 10 años, 11 años. Y me dijo que le escribiera un libro. Y empecé a escribirle un libro en un cuaderno. Así esa era mi primera historia. Y después empecé a leer novelas de verdad y me di cuenta que podía plasmar todos esos mundos gigantes que tenía en la cabeza en una historia, en un libro. Y así empecé a escribir. A los 12 años ya tenía mis primeros manuscritos y tengo uno de los 15 que tiene casi 800 páginas, es gigante. Tengo muchas novelas y de hecho siempre cuento como anécdota, o sea, en el principio no fue una anécdota, pero cuando estaba en cuarto medio, tuve que ir al psicólogo porque le dije a mis papás que los personajes me hablaban y me dijeron que estaba loca. Así que necesitaba terapia psicológica para poder como relacionarme con el mundo exterior y salir de mis mundos de fantasía. O sea, yo estaba con los dos pies en la fantasía y no estaba aterrizada en la tierra para nada. Era... Bueno, de hecho, el profesor Jorge Cifuentes me conoció como un fantasma en el colegio y yo solo escribía. Y era todo lo que hacía siempre. Yo puedo decir algo sobre Sí, lo que desde dijo la luego, Pía? desde luego. Que justamente nos conocimos en el colegio, pues yo estaba haciendo clase en el colegio donde Pía estaba en primero medio, y yo, bueno, esto no se lo he dicho a la Pía, pero mejor aún en vivo para que haya sorpresa. Es que a mí me dio mucha envidia cuando la Pía me contó que tenía una novela como de 300 páginas y estaba en primero medio, y yo recién estaba empezando a escribir en serio ese año, que fue el año 2013, el año que yo trabajé en el colegio donde trabajó la Pía, y renuncié a ese colegio para poder escribir más, porque ese colegio era muy exigente y no me dejaba tiempo para nada. Entonces, yo tenía muchas ganas de escribir y cuando conocí a la Pía fue como, oh, Brigio, tiene 14 años y tiene una novela completa, y yo tengo 23 y no tengo nada. fue muy, bueno, gracioso igual, pero creo que es bacán lo que dijo la Pía porque
muchas veces a las personas jóvenes se les subestima mucho, po. Y yo creo que son muy capaces, como cualquier otra persona adulta, de crear, de proponer, y creo que definitivamente algo que se debe como fomentar más. No hay que subestimar a nadie porque es menor de edad. Yo creo que, bueno, además de la Pía, en la historia universal no han habido grandes escritores que han partido también muy jóvenes. Sí, Jorge, mira, en la misma línea vamos a ir a algunas preguntas de la gente que nos está viendo, pero antes quiero preguntarle a Yamila, eh, ¿quién puede escribir? A todos, ¿ah? A Jorge, Pía, ¿quién puede escribir? ¿Hay límites para escribir? No, el que quiera que escriba. El asunto es que, eso sí, hay que tener súper claro esto. Uno puede tener mucho talento, sí, pero si no tienes una guía, no vas a saber pulir tu talento. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. Uno puede escribir mucho. Ahora que se da mucho esto de escribir online, yo he leído muchas cosas, hay cosas muy buenas, pero el estilo hay que pulirlo. Como editora lo digo, o sea, hay ciertos ripios, ciertas cosas típicas de los principiantes de escritura, sobre todo así una cosa súper rápida. Escriben en extremo bien, utilizando muy bien el lenguaje, y tenemos personajes que son, no sé, niños de 10 años hablando como adultos de 60. Entonces, todas esas cosas son las que hay que ir puliendo y tiene que haber alguien que te guíe. Para eso están los editores. Hay muchos escritores que se enojan porque les cambian sus cosas, pero lamentablemente si tú quieres ser buen escritor, tienes que tener un editor al lado. Y es parte del crecer como profesional de la escritura. Eso sí. Sí, Yamila dice algo también muy significativo porque se piensa que la escritura es algo personal, que ciertamente lo es, en el fondo tiene que ver con tu propia estructura. Sin embargo, el trabajo también de publicar, que es otra línea, ¿cierto?, de la escritura de la que no hemos conversado, está asociado también a otra gente, y la otra gente tiene que creer en tu trabajo y también de ir aportando con la estructura y también con el estilo, como tú decías. Oye, antes de ir a otras preguntas, Karen, no sé si tienen alguna consulta de la gente que nos está viendo ahora. Bueno, la leo. Dice, ¿cómo poder transmitir el sentido y valor de la lectura atendiendo al predominio de la imagen y a la inmediatez con la que se trata? Tío Alfredo se ve de pana, no le voy a mentir. Gracias, sobrino Elde. Ay. Oye, repito, ¿cómo poder transmitir? Se ve de pana. Esto que quede grabado, por si acaso, me gustó. ¿Cómo poder transmitir el sentido y el valor de la lectura atendiendo el predominio de la imagen y la inmediatez con la que se trata? Pregunta abierta. Mira, yo lo diría desde el punto de vista que tienen que ser historias que desde la primera línea llamen la atención. Así como Pía, justamente, yo vengo de muchas décadas atrás, o sea, digamos, yo nací el siglo pasado ya, entonces vengo con un poco de la antigua tipo de escritura, en que describíamos mucho y todo, pero ahora me fui adaptando justamente a esto de que tiene que ser muy cinematográfico. Y aparte que me encantan las películas, entonces cada escena tiene que ser lo suficientemente atractiva para llamar la atención. Y un buen inicio, tipo película, con por ejemplo un buen diálogo, una acción que te rompe todo lo que estás mirando, atrae al público, porque es imagen, 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 tal como dijo... Perdón, Jorge. Esto de ir como basándose en imágenes, siempre imágenes. Entonces, y también algo súper importante que lo he ido probando. Ocupar, por ejemplo, también ilustraciones, hacer multiplataforma, el contar una historia, o sea, no solamente el libro, hay cómics, música que va acompañando, hay algunos colegas escritores chilenos que tienen banda sonora. En mi caso, uno de mis personajes, que es un trovador, tiene sus canciones, hay 2 canciones que ya tenemos desarrolladas, entonces eso también va llamando la atención al público porque le vas abriendo el mundo.
y lo integras al mundo de tu historia. Entonces, por ahí yo creo que le va dando ese sentido, ese valor, porque algunos van a llegar por las imágenes, por el cómic, por ejemplo. Otros van a llegar por la música, pero todos van a llegar al mismo, al mismo origen y se van a encantar después con la escritura. Eso. Pía o Jorge. Yo, por ejemplo, igual utilizo eso de la música. Normalmente hago playlists de todas las canciones que aparecen en las novelas y cuando termino las pongo en Spotify. Así que, según yo, al menos en mi caso, la música ambienta demasiado una novela y un libro. Y hay canciones que marcan tanto lo que siente la protagonista o el protagonista y hacen que la obra se viva mucho más. Y de hecho, mi mamá siempre lee todos mis libros con la música de fondo y las escenas se vuelven, tienen más fuerza y se sienten más, como que las puedes sentir casi en vivo. Entonces, al menos eso yo hago con la música. Con las imágenes no mucho porque trato de dibujar y no sirvo para eso. Pero con los libros de fantasía, cuando necesito crear un monstruo o algo raro, tengo que tratar de dibujarlo de alguna manera. Y igual esas cosas quedan ahí y si algún día publico un libro de fantasía, yo creo que tiene que tener mapas, tiene que tener cómo son los seres que aparecen en el libro. Así que creo que la imagen es muy, muy, muy importante y la música también. Jorge. Ustedes ven la pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, se ve. Dice el de arriba. Sí. Bueno, creo que es una buena pregunta. Yo tengo una perspectiva quizá un poco distinta a Yamila y a la Pía. Quizá un poco más terca más terco mi punto de vista en este sentido. Creo que no soy muy de la idea de que los libros tengan que competir por la atención del lector o la lectora. Como ganar lectores, eso como que... No somos una iglesia evangélica, ¿cachai? Eso es lo que pienso en primer lugar. No tengo por qué ir a predicar así como para convencer. Creo que para mí, al menos, no se trata de eso. Pienso que sí, lo que dijo la Pía de la música, a mí me parece muy atractivo también. La novela que yo escribí en el 2016 también tenía como una especie de banda sonora, y eso le gustó mucho a la gente, porque, claro, tú ibas viendo a los personajes que les pasaban ciertas cosas, y de fondo estaban los Ramones, o los Sex Pistols, o Iggy Pop, o no sé, Radiohead, y eso le gustaba mucho a la gente. Pero yo pienso que, bueno, hoy día vivimos en un mundo donde hay un predominio de la imagen, de lo inmediato, de lo fugaz. O sea, hoy día uno se puede informar por TikTok y hay incluso personas que hablan de política en TikTok o en los reels de Instagram en un minuto. Y a mí no me extrañaría que haya personas que se informan solo a través de TikTok y de Instagram y que no van al link después a leer la noticia completa o a leer el artículo. Entonces hay un problema, yo creo que al cual la literatura no debiese tratar de adaptarse, sino que justamente resistirse frente a eso. Para mí, el acto de tomar un libro, sea cual sea la extensión que tenga, sea cual sea el género al que se trate, es un acto de intimidad con uno mismo, es decir, es darte un tiempo para ti, donde te va a demorar a lo mejor 2 horas diarias durante una semana completa, en leer un libro, en meterte en un mundo, en vivir nuevas emociones, en conectarte, ¿no? Y creo que en ese proceso uno se transforma, uno crece como persona, uno cambia, y creo que ese es el valor que tiene la lectura. No es un Reels de Instagram, no es un video de TikTok, y ojalá nunca lo sea, yo creo, porque la gracia de la literatura está justamente en dar el tiempo, en darse ese tiempo de intimidad. Es un ejercicio también de soledad, de concentración, y para mí eso es lo invaluable que tiene la literatura, y en el fondo siempre va a ser, al menos como va el mundo ahora, una forma, ¿cierto?, de resistencia frente a estas lógicas imperantes donde todo es rápido, donde todo ya viene deglutido, donde todo ya viene analizado, donde alguien hizo un análisis por ti, lo subió a TikTok y tú te lo comiste sin decir nada, aunque sea un análisis, puede ser muy facho o muy progre, pero da lo mismo eso, te lo entregan hecho. Y yo creo que la literatura tiene que ver justamente con no caer en eso, sino que en resistirse a esta inmediatez o a este predominio de la imagen, como dice Claro que sí. el Gabriel.
Oye, antes de ir a la otra pregunta, yo quisiera un poco extender un poco lo que estamos conversando, más allá de no luchar contra otros medios, ¿cierto? Digamos, la cinematografía, como ustedes quieran llamarlo, ¿cierto? Sin embargo, sí tú tienes que seducir a tu lector, porque el mundo está publicando de manera física y también digital. Tenemos el caso también de Pia, que nació desde esa línea. Y por tanto, ¿ustedes creen, o cuán importante creen ustedes que es ese primer párrafo del libro que uno publica? A propósito de luchar por ese lector para que en el fondo llegue hasta el final. Era lo que yo dije al principio, o sea, tienes que engancharlo. O sea, yo he leído libros que me han recomendado y las primeras líneas como, oh, ya, solo porque me lo recomendaron y sigo leyendo y no me engancha, porque la primera página tiene que quedarte de inmediato claro el conflicto y los personajes principales. Ya después los puedes desarrollar, ir describiendo, ir entregando el mundo, etcétera, etcétera. Pero en la primera página tú tienes que mostrarle al público de qué vas a hablar, cuál es el kit de tu historia. Si no lo haces, vas a perder lectores. Así de simple, vas a perder lectores. Y aquí no se trata de una competencia, se trata de, justamente como decía esto Alfredo, de encantar, de seducir a tu lector. Porque uno tiene un lector ideal, con cierta edad, con ciertas características específicas. Cuando uno escribe, escribe para ese lector. Y uno es parte de ese lector ideal. Entonces, si no logras hacer ese enganche, lo más probable es que no te lean. Y más encima, que está la típica hora que te funan. Ah, no, este es malo, no lo lean. Entonces, como hay que tener cuidado también en ese aspecto, porque puedes tener una excelente historia, la vas a entregar y te jodes por un detalle que a alguien no le gustó. Entonces hay que tener como un poco, hay que tener mucho ojo. Y insisto, lo digo desde el punto de vista de editora, con toda la experiencia que tengo hasta el minuto. No son cuestiones que se me ocurren a mí solamente, sino que ya las he probado, ¿no? Y lo he conversado con otros editores también y otros escritores también. Pía, tú tuviste que luchar un poco también con millones de lectores, ¿cierto? Partamos a la base. Cuéntale a la gente qué es lo que es Wattpad y cómo nació tu trabajo ahí desde esa plataforma. Bueno, la verdad es que yo tengo un amor-odio con Wattpad, porque siento que Wattpad es una plataforma donde cualquiera puede publicar, hay de todo, hay cosas muy malas como cosas muy buenas, hay cosas buenas que están muy mal escritas, pero que son buenas. Y yo sentía que estaba hundida entre miles de libros y no podía progresar. Entonces fue como que luchaba y luchaba y luchaba por tratar de salirme de ese hoyo y sentía que no podía. Un día lo dejé de lado y un día entré de nuevo y había muchos lectores. No sé cómo fue que pasó eso, pero empezaron a subir solo los lectores. Yo escribo, creo que es algo que puede leer cualquier persona. No tengo como un lector específico. Creo que pueden leerme desde octavo básico hasta la edad que quieran. Lo han leído gente adulta, gente que está, no sé, muy mayor y que, no sé, que trata de vivir su adolescencia de nuevo. Y escribo muy ligero, entonces eso de la primera línea me cuesta mucho igual como hacerlo. De hecho, ahora me pidieron hacer una frase gancho y no tengo idea cómo hacer una frase gancho. De hecho, mi libro empieza con un golpe y una escena de drama terrible. No sé cómo hacer eso de que el libro sea enganchador a la primera línea, pero mi libro empieza con dramas y hojas de drama y drama y drama y después todo se empieza a cambiar. Y bueno, Wattpad creo que es una plataforma que sirve mucho, pero hay que tenerle paciencia o ser demasiado influencer, porque yo he luchado con las redes sociales porque, bueno, todas las personas que me conocen saben que no soy buena para las redes sociales, subo fotos, pero no contesto muchos mensajes, no soy buena para estar todo el día haciéndose, hacer videos de libro, creo que podría hacerlo, pero me cuesta, de hecho no tengo TikTok, tengo solo Instagram. Y yo creo que una persona que realmente le gusta eso y puede luchar con las redes sociales y tratar de progresar en las redes sociales, que encuentro que es un trabajo difícil y de mucho tiempo, la Wattpad es una buena forma de empezar. Pero si quieres publicar y que los lectores lleguen así mágicamente, es muy, muy difícil. O sea, yo tengo Wattpad del 2013, creo. Y
Y durante todo este tiempo han llegado personas que le han ido recomendando una a la otra, pero yo no los he buscado porque me cansé de buscar lectores. Hubo un tiempo que era una lucha y muy compleja. Porque hay muchos escritores en Wattpad, muchos, 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 muchos. Está silenciado, Fredo. Sí lo sé, ya, no me torturen, por favor. Empiezo nuevamente. Decía que cuán importante es este primer párrafo para ir donde Jorge y si tú coincides también con lo que decía Pía, porque en el fondo estás compitiendo con otro tipo de lectores, porque tú no estás en Wattpad. ¿Quién yo? Yo no estoy, no, yo no, o la Pía. No tú, Jorge. No, yo no estoy en Wattpad. Yo, bueno, un poco, quizá lo que dije antes sonó como un viejo, como el jefe de los Venegas, referencia más vieja aún. Pero pienso, lo que estoy diciendo, pero que quiero ser bien claro en eso. Yo sé que no es algo general y no es algo que yo tendería a imponérselo al resto de los escritores y las escritoras. Cada escritor, cada escritora tiene, digamos, su objetivo con la escritura, tiene también sus expectativas y su forma de proceder. Creo que la literatura es muy amplia, es muy grande y hay espacio para todo el mundo, ¿no? Incluso para los parias como yo, que lo que tratan de hacer nunca está pensado como en competir por un lector. Yo no podría plantearme desde ahí. Y yo creo que por eso no me ha ido muy bien tampoco con el tema de los libros, porque nunca ha sido mi interés como el enganchar o el seducir. Tengo muchos problemas con esa palabra. Pero pienso, no desestimaría jamás como la importancia de un buen primer párrafo para iniciar una historia. Creo que una buena historia tiene que tener un buen inicio. Pero yo lo enfocaría más como por el compromiso con la historia misma. O sea, una buena historia requiere un buen inicio, más allá de si seduce o no a un lector o una lectora. Pienso en ese sentido que es importante partir como con un misterio, ¿no? Dar información, pero no tanta, cosa de que tú quieras saber qué es lo que está pasando. Una cosa que se puede hacer, por ejemplo, es partir diciendo algo que pasó, pero no diciéndolo todo, y dejar pistas para que eso se siga desarrollando en el camino. Ricardo Piglia, por ejemplo, dice que un cuento siempre cuenta dos historias, ¿no? La historia que se cuenta y la historia que va por debajo, que en el fondo es la que el lector o la lectora va construyendo, mezclando, ¿cierto?, su historia personal, con las pistas que va dejando también el escritor o la escritora. Creo que en ese sentido es interesante e importante mostrar, pero no mostrar todo, ir mostrando de a poco, ¿no? Para generar tensiones narrativas. Los capítulos, por ejemplo, que se usan mucho en la novela chilena contemporánea, capítulos cortos, que terminan, ¿cierto?, con un cliffhanger, así como que te deja ahí enganchado para el capítulo que viene. Creo que es súper bueno, son técnicas narrativas que yo al menos como lector disfruto leer. Creo que es bacán leer un libro ágil, fresco, ¿no? Que te va dejando pistas para que uno vaya activamente, ¿cierto?, construyendo. Pero respecto del lector o la lectora ideal, yo concuerdo igual con lo que se ha dicho, pero tengo una mirada como... O sea, pienso que tu lector ideal no puede ser todo el mundo. Y uno tiene que más o menos saber a quién le quiere escribir. Por ejemplo, yo cuando escribí Geometría del Desastre pensaba, este libro le va a gustar a escritores jóvenes que no han llegado aún a los 30 años, que están cerca de los 30, que probablemente tienen una relación muy tóxica con la escritura, y le va a gustar también a músicos muy frustrados, y en general a gente como que se acerca a los 30 años que piensa que está dando bote en la vida, que era básicamente como me sentía yo. Entonces pensé en estas personas cuando escribía, no estaba pensando como en otro tipo de público. Pienso que depende también de lo que se escribe. Por ejemplo, a mí me gustó lo que dijo la Pía antes de cuando escribió para su abuela. O sea, pienso que eso es la literatura, escribir para alguien, y probablemente si le gustó a tu abuela, le va a gustar a otras abuelas también. Pero pienso que el objetivo debe ser conectar al menos con una persona real. Yo hoy día, por ejemplo, estoy escribiendo sobre el MIR,
Y sé que no va a ser un bestseller entre jóvenes de 15 años, ¿cachai? Pero sí que va a ser muy importante a lo mejor para un grupo muy reducido de personas. Y a mí me interesa llegar a ese grupo. ¿Entiendes? Si le puedes explicar a la gente qué es lo que es MIR, para que El- no solamente piensen en una sigla. El MIR era un partido político que nació a finales de los años 60 y tomó mucha importancia en los años de 1970, 1973 acá en Antofagasta y bueno, en otros lugares de Chile, Concepción, Santiago. Es un partido de izquierda que era como la izquierda más radical en esos años, más radical que el Partido Comunista y el Partido Socialista, y que tuvo acá en Antofagasta una gran cantidad de militantes muy jóvenes, así como, por ejemplo, con un compañero estamos investigando para poder escribir un libro, y hemos cachado que, por ejemplo, en el Liceo de Hombres de Antofagasta había cientos de militantes del MIR que tenían 14, 15, 16 años y que se metieron en el mundo de la política y participaron en el proyecto de la Unidad Popular de Salvador Allende siendo muy jóvenes, estando en primero medio, en octavo básico incluso. Para mí es algo fascinante, pero entiendo que a lo mejor no le va a fascinar a todo el mundo, pero sé en el fondo a quién le quiero hablar con esto. Gracias, Jorge. Bien, Karen, vamos con otra pregunta del público. Felipe Vargas dice, ¿planificas al detalle antes de escribir las historias o las dejas surgir sobre la marcha? Ya. El escritor brújula y el escritor planificador. Es una mezcla, en mi caso es una mezcla. Porque hay algunas historias que, sobre todo cuando son sagas, tengo que tener un plan para ir armando cada libro, para que tenga su corazón y que cada uno de esos esté conectado y me lleve a alguna parte. Lo que sí siempre tengo es el final, porque ahí es donde quiero llegar. Y en otras ocasiones me ha pasado que escritor brújula para un cuento, por ejemplo, a ver, aquí. Esta antología, que es COVID-19, que se creó con la editorial Siech y el grupo Alcip, ya que es una asociación de literatura de ciencia ficción y fantástica chilena. Y eso lo escribimos en una semana. Tuvimos una semana para escribir los cuentos. Y ahí fue escritora brújula. O sea, empecé la primera línea y para donde fuera me llevara la historia. Como que el personaje me iban hablando al oído. Pero para otras, como digo, como son las sagas, tiene que ser planificado. Porque si no uno se pierde y terminas como contando otra historia y tu hilo conductor desapareció. Mezclas. ¿Ya tú planificas mucho o tú dejas ir? Bueno, lo que pasa es que después cuando dejé de ir al psicólogo, para poder yo tratar de mantener en orden esos múltiples mundos que tenía en la cabeza, me enseñaron a hacer como expedientes de cada libro. Entonces empecé a trabajar como cuadernos porque no tenía el tiempo para escribir todos los libros al mismo tiempo y todos juntos. Además que cada personaje tiene una estructura y a veces se olvida tanto. Escribía como 6 cosas juntas, uno medieval, un ciencia ficción, una novela romántica, de todo un poco. Entonces al final me confundía tanto que empecé a planificarme. Pero a medida que empiezo a escribir la historia, empiezan a tacharse la mitad de las cosas que planifiqué. Entonces al final igual, o sea, aparecen muchos nuevos personajes en el camino del proceso que empiezo a escribir, pero igual me planifico de cierta forma porque le pongo pausa cuando aparece un mundo nuevo. Lo dejo escrito y después cuando necesito volver a él, vuelvo a ese cuaderno donde dejé todo plasmado. Así que planifico y igual fluye en el momento. Es como una mezcla de las dos cosas. ¿Y tú, Jorge? Sí, yo me sumo al consenso común. Creo que es una mezcla, efectivamente es bueno planificar, pero también es muy lindo dejarse llevar, porque yo creo que eso también es lo que hace que disfrutemos también escribir, porque tiene que haber un goce, ¿cierto? Un disfrute. Y creo que el disfrute está justamente en eso de sorprenderse por algo que no sabía que iba a pasar, saliste a dar una vuelta caminando para pensar un rato y se te ocurrió, o viste a alguien y alguien te dijo algo, y esa sorpresa
ese asombro, ¿no? Que está en la base de toda la ciencia, de todo el arte, es lo que yo creo que la médula, ¿no? De lo que significa escribir. Pero claro, si uno solo se deja llevar por eso y no planifica, la historia puede que no funcione. Mira, voy a hacer una infidencia, te voy a mostrar mi pieza. Yo tengo una pizarra ahí, no sé si se ve. Y Se ve súper. ahí voy planificando mis cosas. Me gusta como ir anotando como ciertas ideas que me interesa desarrollar y tratar de ser fiel a esas ideas, pero como dijo la Pía, a veces van pasando cosas al medio y tú te dejas llevar nomás, te vas por otro camino. Y también eso es muy entretenido, muy interesante. Oye, hablábamos al comienzo en el fondo, cómo ustedes escribían o cómo se acercaban a la literatura, y ahora me quisiera preguntarles, ¿cómo ustedes pueden recomendarle a alguien que nunca ha escrito en su vida, que en realidad dice, pucha, yo no tengo el talento, o le han hecho bullying, no, cállate tú, que te hablando tontera, tú nunca vas a ser escritor? ¿Qué le dirían a usted a una persona que está con las intenciones, o tal vez nunca pensó que podría escribir? ¿Qué tips le darían? ¿Qué recomendación le entregarían? Que escriba, que escriba, nada más que eso. Quizás tal vez buscar algún grupo de talleres de escritura, donde la gente va justamente a compartir su interés por la escritura, a aprender. Ahí el único experto es el profesor, digamos, como para establecer un pivote donde moverse. Pero el resto va a estar todo con ganas de escuchar, con ganas de saber qué es lo que está contando esa persona. Entonces ahí son esos buenos grupos, van a permitir desarrollar a la gente que se sienta como un poco intimidada con esto, o que hayan recibido bullying, como dices tú, Alfredo, de otras personas. Porque ahí va a ser su primer encuentro con gente que está interesada en lo mismo que él o ella. Entonces, es como un buen tip ahí, si no quedarse encerrado en la casa con todas las cosas para uno, es como un poco triste, triste, porque no sabes si estás escribiendo bien, si estás escribiendo mal, si estás transmitiendo las cosas que quieres, si estás contando buenas historias, si no solamente te quedaste en el estilo de escribir desde el yo, ya que también es como donde uno parte escribiendo yo hice tal cosa, es muy autorreferente. Y eso está bien, porque son los primeros estadios de la escritura, del avance de la escritura. Después uno ya escribe desde afuera, y ahí se transforma en el dios de su mundo. Pero es eso, buscar gente que esté en la misma onda, en la misma sintonía, para que pueda avanzar en esta carrera que es la escritura. Pía, ¿tú qué le dirías a esta gente que de pronto está sometida frente a la negación de su escritura? Yo creo que todos pueden escribir. De hecho, creo que de cosas como muy normales se pueden hacer cosas como inusuales. De cosas, no sé, muy básicas, uno puede hacer una idea original solamente con un punto de vista diferente. Así que creo que todas las personas que tengan esa capacidad de poder ver las cosas de una forma distinta o de poder asociar las cosas de distintas formas, no sé, relacionar. No sé, por ejemplo, a veces como que el otro día vi una frase de alguien que decía encontrar tornillos en, no sé, en una cama. Que no se podían, o sea, no podíamos sacar tornillos de la cama. Pero si una persona puede relacionar eso y hacer una historia de eso, entonces se puede escribir. Es un trabajo difícil quizá al principio porque uno escribe, borra, escribe, borra, escribe, borra y lo encuentra que está mal. Entonces yo creo que el consejo es solamente escribir y solamente dejar fluir todo. Y luego después viene la etapa siguiente, que es como la fase de edición. ¿Qué dejamos, qué no? ¿Y qué se queda? ¿Y qué personaje cambiamos? Y así. Creo que cuando uno tiene ese bloqueo de escritor de no saber qué escribir, solamente hay que empezar por algo y dejarse fluir, aunque sean muchas páginas, y fluir y fluir y fluir y fluir y fluir. Y de todo ese montón de cosas va a aparecer algo. Y creo que hay dos tipos de personas igual, el que necesita escribir solo y el que necesita escribir y que alguien le vaya diciendo, sí, tu idea está buena, sigue adelante.
Y, por ejemplo, yo en Wattpad conocí a muchas niñas que me mandaban sus relatos y me decían, ¿tú crees que funciona? ¿Tú crees que no? Y a veces estaba mal escrito, pero la idea estaba bacán. Era una idea muy buena, que no estaba bien redactada, pero en el fondo estaba bien. Y después de escribirla y leerla y leerla y releerla muchas veces, se puede conseguir un buen escrito con mucha dedicación. Así que creo que todos pueden escribir. Súper, gracias. Jorge, Yo igual creo que todas las personas pueden escribir, sin duda. Y ojalá lo hicieran más y lo hiciéramos más. Creo que, y más allá como de la escritura con intención literaria, creo que escribir es muy reparador para uno mismo. Un ejercicio, como dije antes, sobre la lectura, como un ejercicio de intimidad, también lo es la escritura. Creo que hace muy bien escribir, uno aprende a mirarse. En un mundo donde mirarse es difícil, porque nuestra imagen está muy distorsionada por los cánones, ¿no? Por esta obligación de ser bello en las redes sociales. Entonces, como en este mundo que distorsiona tanto nuestra forma de vernos, creo que la literatura es una buena forma, o la escritura más que la literatura, es una buena forma como de volver a reconectarnos con una mirada de uno mismo más limpia, ¿no? Descontaminada de todas estas exigencias, ¿no? Y estos mandatos que nos impone esta dictadura de lo bello, de lo que uno ve, ¿no? En los medios de comunicación, en las redes sociales, del filtro. Es que cuando escribimos nos vemos en una foto sin filtro, y eso creo que es muy bonito, es muy sanador. Entonces creo que tiene esa utilidad, más allá como si uno tenga una intención literaria. Ahora, si uno quiere escribir literatura, creo que, bueno, también estoy de acuerdo con lo que dijo la Yamile La Pía, hay que escribir, o sea, empezar a escribir, y no parar hasta que algo salga, porque si tú le dedicas, no sé, 10 fines de semana a la escritura, es imposible que nada de lo que hagas te guste, o sea, en algún momento algo va a pasar que tú dices, acá lo encontré. Y yo creo que de eso se trata, es como escribir tiene que ver con buscar esa rendija, ¿no? Esa rendija donde uno mira el mundo, que es muy particular, encontrarla en cierto tono en la escritura. Y creo que escribir se trata de eso, y si tú lo haces mucho, en algún momento, ¡pah!, lo vas a ver y te vas a sorprender, y ese momento es muy maravilloso, porque yo creo que, no sé si a ustedes les pasó, o sea, la Pilla o la Yamila, me imagino que sí, que la primera vez que leyeron algo que ustedes escribieron y se sorprendieron como que eso lo hubiera escrito otra persona. Sí, ¿O no? muchas veces, sí. Y ese es el momento como que yo creo que uno encontró algo. Y a ese algo que encontró hay que aferrarse y seguir trabajando encima de eso. Creo que también es cierto lo de escribir y fluir y corregir luego, porque a veces, y a mí me pasa mucho que yo me obsesiono con la perfección de la oración, y a veces, no sé, tuve 4 horas y escribí 2 párrafos. Y es súper frustrante, entonces creo que el consejo de solo avanzar es bueno, porque evita que uno se estanque, y escribir y estancarse es fácil. oye, tú mismo, Jorge, antes de ir a otra pregunta, ¿hay más preguntas, Karen? Me avisas, por favor. Jorge, ¿cómo escribes? ¿Cuándo escribes? Tú ya nos has mostrado un poco, ¿cierto?, de la estructura que tienes a través de lo visual. Pero ¿cómo escribes? ¿Cuándo escribes? ¿Cuánto escribes? Hay un escritor famoso, ¿cierto?, José Donoso, que era como su estructura, se levantaba en la mañana, escribía, y después almorzaba y escribía en la tarde. O sea, su horario de trabajo estaba constituido por la escritura. Es decir, él leía una hora, escribía en la otra. ¿Cómo lo haces tú, Jorge? Yo, bueno, he pasado por hartas etapas. Yo empecé a escribir así, en serio, con mucha intención, cuando tenía como 24 años, más o menos. Escribí poesía primero, fracasé miserablemente, entonces después empecé a escribir narrativa. Y fracasé también de nuevo, no sé si tan miserablemente, pero abandoné la escritura narrativa por harto tiempo porque yo entré a estudiar psicología cuando yo tenía 27 años. Entonces volví a la universidad a vivir de nuevo una etapa que ya había vivido. Me quedó gustando, ¿no? Y entré de nuevo a la U. Entonces era chistoso igual ser el compañero más viejo de mi curso, porque me hice amigos también y amigos muy jóvenes, fue como muy divertido. Me nutrí de muchas experiencias también, pero yo venía de un ritmo de escribir mucho, po. El año 2014
renuncié a mi pega de profe. Estuve como 3 meses que me duró el seguro de cesantía escribía todos los días como 6 horas diarias. En la mañana un rato después de almorzar, o sea, perdón, de desayunar, y en la tarde después de almorzar. Eh, Tenía un horario para escribir y me funcionó bien porque de esa experiencia, bueno, después entré a trabajar como garzón, porque se me acabó el seguro de cesantía, tampoco es que durara para siempre. Y empecé a trabajar como garzón y entonces ya trabajaba y escribía en el tiempo libre que me quedaba la pega. Pero no era como trabajar de profe, porque no había que quedarse pensando, ay, que tengo que revisar esta prueba o que esta cosa. Así que tenía esa libertad mental al menos para estar pensando en la historia todo el tiempo. Y de esa dedicación súper de monje, salió la novela que publiqué el 2017, el 2016, perdón. Entonces a mí me funcionaba ese ritmo ordenado. Entre los años que estuve en la universidad escribí muy poco, porque también dejé de leer literatura, empecé a leer psicología, ciencias sociales, empecé a escribir una novela que llegó como a las 50 páginas, la abandoné, empecé otra que llegó a las 30 páginas y también la abandoné, y al final de eso salió un cuento, que después lo publicamos en Zona de Sacrificio en 2019, lo reciclé también algo de lo que había ahí. Entonces estuve muy alejado ese tiempo del ritmo así como que hay que tener, porque es como escribir todos los días, aunque sea un poco. Yo creo que no sé si iría tan lejos como José Donoso de tener el horario, porque eso también, o sea, ¿quién puede permitirse eso si uno trabaja en otra pega, además de escribir, ¿no? Está Oye, peludo. solamente paréntesis, José Onoso venía de una familia, la verdad que con muchos recursos y no, la verdad que estamos hablando de una persona igual peculiar, pero sí Sí, hay mucho escritor que tiene su estructura de trabajo súper rigurosa, ¿te fijas? Prácticamente es como los deportistas, que no sé, escribo hashtag entreno 2 horas y descanso y esto es lo que voy a hacer después, complemento a mi proceso creativo. sí, sí, es cierto. Yo creo que es necesaria la disciplina, pero digamos que adaptarla a la vida de uno. Tampoco se trata de sufrir escribiendo, yo creo, o sufrir tanto, ¿no? Sí. También me gusta andar en bicicleta, también tenés que ver a tus amigos, amigas, tenés que ver a tu mamá. Y esas cosas, o sea, los libros no te van a hacer cariño en el pelo un día que estés llorando solo, ¿cachai? Pero sí a lo mejor un amigo o tu mamá. Entonces creo que igual a veces uno se embala con esto de escribir y deja de ver a todo el mundo, pero ¿quiénes van a estar ahí cuando estés mal? No son los libros, son tus amigos, es tu círculo, ¿no? Entonces creo que igual la disciplina, pero no soy de la idea de alienarse de la vida, así como tampoco. Sí. Gracias, Jorge. No, no quiero contrariar tu discurso maravilloso. Tomás Benjar, un escritor, cierto, austriaco, decía que cuando se murió su esposa, lo único que lo salvó fue Schopenhauer. Y no fueron, es decir, los libros. Pero no vamos a profundizar. Oye, Yamila, tu Sí. proceso creativo en la estructura, ¿cómo es? A ver, bueno, como había dicho antes, el asunto este de volver a estudiar y todo, periodismo primero, después profe castellano, después el magíster, me ocupó mucho tiempo porque hubo un momento en que abandoné la escritura porque justamente era como, no me está rindiendo nada. Esos momentos, el típico viaje del héroe, cuando uno rechaza su camino. Y al final ahora volví y, a ver, yo tuve podríamos decir como una escuela bastante intensiva, porque cuando escribí mi novela, El mendigo de Carmaf, que es literatura, digamos, fantasía medieval ambientada en Chile, ese yo lo escribí en mi último año de periodismo, estoy hablando de los años 90 del siglo pasado, y ahí tuve la guía de una poeta que es Teresa Calderón, y ella durante todo un semestre me hizo escribir, avanzar con esta novela. Todas las clases teníamos revisión de nuevos capítulos o de lo que hubiese alcanzado a escribir. Y ese método a mí me permitió conocer cómo escribir una novela así, pero bien profundo. En otras cosas, como por ejemplo, a ver, mi cómic, este es el 2, Diario de un Trovador,
Esto yo aprendí lo básico de cómo escribir un cómic y después me lancé. Un día para otro dije, podría escribir un cómic. Cuando iba a tirar el diario, o sea, perdón, el Mendigo de Carmaf lo iba a publicar, yo estaba en otra editorial que es ficción, que ya no existe. Y ahí los chiquillos me dijeron, ¿y por qué no haces un cómic de uno de los personajes para poder promocionar la novela que ya viene? Y fue como un desafío, y yo dije, ya, hagámoslo. Y ahí me dediqué, debe haber sido como un par de meses, a escribir el guión, pero todos los días escribía algo, después lo revisaba, si funcionaba o no funcionaban las imágenes, si funcionaba o no funcionaba la coherencia. Entonces fue como que me da por temporadas, me dedico 100% al libro, al cuento, al guión de cómics o lo que sea, en un momento dado. Me viene la inspiración y de ahí no me saca nadie. Entonces ahí tengo que pelear, como dice Jorge, con la vida normal de uno. Entonces de repente es frustrante porque tú quieres seguir escribiendo y tienes que revisar pruebas, revisar trabajos. Ok, ir a comprar al supermercado, ya. Entonces ahí de repente a uno la vida normal, y si no tienes ayuda, te consume un poco el tiempo que tú quieres dedicarle a lo tuyo, que es escribir. Pero como digo, una vez que me concentro en algo, lo saco. Anoche mismo terminé como a las 2 de la mañana o sea, darle fin a uno de los libros que tengo, que no es novela, no es cuento, es otra cosa que se me ocurrió hacer. Y porque me la debía hace mucho tiempo y digamos, ahora último estoy así, planificando ya qué es lo que tengo que terminar, esto, 1 mes, 2 meses, punto, vamos con eso. Así estoy. Ese es mi proceso creativo ahora, después de convencerme de que tengo que hacerlo sí o sí y la vida normal. Sí, mientras tenga las cuentas pagadas, soy feliz por ese lado, pero me tengo que dedicar a lo que es lo mío, que es la escritura de una vez por todas. Me lo debo como parte de mi crecimiento y también al público que me estaba aguijoneando, ya, pues, ¿cuándo la próxima novela? Ya, pues, ¿cuándo el próximo libro? Entonces, los lectores ahí, ok, voy, chiquillo. Qué bueno que tengas tu grupo también ahí con una aguja, ¿no? Tratando Sí, de que sí, mantengas tu línea de producción, porque ayuda significa mucho. que a propósito de eso, tienes gente que está esperando tu escritura. Exacto. Oye, y son muy agujas los lectores. Creo como, por ejemplo, aquí en Toriyama no lo dejaban ni viajar en avión para que no se muriera y pudiera terminar de escribir la historia. A ti te... Hay momentos, por ejemplo, bueno, como lo mío es de fantasía medieval, yo iba mucho a los eventos medievales, lo he hecho tanto de menos. Y ahí los chiquillos, ya, pues, ¿y cuándo el siguiente diario de un trovador? Todavía no hay plata. Eso es lo primero, porque hay que pagarle a un dibujante y todo, ya. Oye, la siguiente novela es que todavía no se me ha ocurrido el conflicto, pero ya, pues, ¿cuándo? Y así, entonces, como, ok, sí lo voy a hacer, pero están ahí, sobre todo directo, estando en el stand y llegaban ahí a preguntar, ¿y cuándo? Sí, ya voy. Calma. Pero bien, es que eso te da como energía para decir, la gente me quiere, tengo que cumplirle. Entonces, gracias a todos Qué los que me bueno, han agujoneado. qué bueno. Dale, sí, chiquillos, ya estoy en camino. Así Ya les que, vamos a contar a todos, les vamos a mostrar también imágenes del trabajo, ¿cierto?, de los escritores que están en este conversatorio. Y para terminar la pregunta, Pía, tu proceso creativo, ¿cómo es ese? ¿Cómo es el proceso de escritura? Bueno, yo estuve en un colegio súper exigente y entré a estudiar Derecho, así que tener un tiempo así como que me pueda fijar para escribir, no. Yo funciono de otra forma, yo funciono como con inspiración. Cuando llego a la casa y tengo una bomba en la cabeza, necesito sentarme, sea lo que sea, tenga prueba, no tenga prueba, tenga clase, no tenga clase. Tengo esa chispa, tengo que sentarme y yo entro como en un trance. Empiezo a escribir y escribo y, y ahí puedo dejar de hacerlo. No tengo un horario, no tengo... Es que, por ejemplo, no sé, puedo ir al supermercado. En el supermercado me pareció que la cajera tenía un color de pelo, no sé, que me llamó la atención. Tenía una pulsera que me llamó la atención. Nació un personaje. Y en la historia va a aparecer ese personaje y necesito desarrollarlo apenas llego a la casa. Entonces no tengo un horario, no tengo... Como que yo funciono así, con la chispa de inspiración en mi vida diaria
necesito plasmarlo en cuanto... De hecho, tengo escrito en servilletas, en papel, siempre tengo una agenda en mi cartera porque donde sea que esté, a veces tengo que anotar algo que me llame la atención. Y después cuando llego a la casa, ¡pum! De hecho, mis amigos siempre se ríen, bueno, mi mejor amiga siempre se ríe en la U porque a veces estábamos en plena clase y yo con el Word abierto de mi libro, siempre llevo el computador, así que yo voy a las clases con computador. Y a veces estaba en otro mundo porque no podía enchufarme con la realidad y grababa la clase y después cuando tenía tiempo, pum, escucho la clase que me dediqué a escribir. Así que así Primero, funciona yo. primero las palabras, después el mundo. Muy bien, Sí. tía. Sí, bacán, Vamos, bacán. ¿cierto? Vamos con otra pregunta entonces, Karen, que podamos compartir. Nicolás Simón dice, ¿qué hacen cuando no tienen que escribir o siente que no se le ocurre nada? Buena. Ver películas, series, o repetirse los libros, o que no sean solamente literatura, ¿eh? Sino que la parte de investigación que te permite tener referentes para crear mundos, para crear personajes. ¿Ya? ¿Tú relees? ¿Relees? Sí, ¿Vuelves a leer novelas, poesía, cuentos? sí, sí. Lo que me gustó lo vuelvo a leer. Porque hay algo ahí que me atrae, algo a ver, es que cada vez que uno lee encuentra otro significado, otras cosas, descubres otras cosas, porque en un momento no le pusiste atención y encontraste, uy, este personaje está mejor que el protagonista, Mish, ¿por qué no lo seguí antes? Vamos por ahí. Entonces, son reencuentros con un amigo, cada vez que uno lee un libro, un cuento, o lo que sea, en realidad. Incluso cuando uno lee, no sé, un libro de historia que estoy buscando cosas, por ejemplo, para crear una cultura específica. Y empiezo a leer parte de la historia y encuentro cosas que, uy, esto, ¿por qué se me pasó antes? Súper interesante, ya lo anoto, va para allá. O cosas como, por ejemplo, que me gusta mucho por mi lado de lingüista, creación de lenguajes para mis razas o para mis pueblos. En mi novela yo hice un castellano latinizado, ya para darle el toque medieval, porque yo decía, a ver, ¿cómo lo hago más medieval? Latín, pues, metamos un poco de latín ahí entre medio. Y el estilo es así. Ahora estoy pensando en otro que es algún lenguaje más extraño todavía, para otra novela, eso sí, para otro mundo, y ahí estoy aprendiendo gaélico antiguo, por ejemplo. Entonces, cosas así. Pero es porque es parte de mí lo del lenguaje, estudiar lenguaje. Mapudungún, por ejemplo, también lo voy a integrar en la segunda parte de mi saga. Entonces, y alguna vez estudié un poquito de Mapudungún, entonces tengo mis rudimentos del lenguaje y todo eso lo voy integrando y es cuando no tengo nada no tengo inspiración, lo voy buscando ahí, en la parte investigativa. Eso. A mí me pasa más que eso de no tener que escribir, a veces siento que todo ya está. O sea, porque tengo muchas ideas, pero a veces siento, yo leo muchos libros, entonces a veces siento que en algún lugar ya lo vi o ya lo leí o ya lo vi en una película o lo leí en un libro o en algún lugar. Y a veces eso me frustra un poco más porque siento que mi idea es buena, pero después pienso que quizás ya la hizo otra persona. Y, y, y bueno, ¿qué hago en ese momento? Creo que trato de mejorarla y de desarrollar más a los personajes. O sea, no sé, quizá, bueno, yo amo Crepúsculo y a veces como que, no sé, quise escribir un libro de vampiros, pero decía, pero ya hay tantos libros de vampiros, nunca escribí un libro de vampiros, es un ejemplo. Pero creo que ahí es cuando uno se pone el reto como persona de cambiarlo, hacerlo original y desarrollarlo de tal forma que sea diferente totalmente a lo que uno ya leyó o lo que ya vio. Y eso creo que es como el reto personal que uno tiene. Cambiar, hacer de lo que es normal algo distinto y cambiar las perspectivas de las cosas. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer cuando no hay que escribir, porque hay mucho que escribir, solamente hay que buscarle una nueva forma de verlo. Jorge, tú hablabas de que te gustaba andar en bicicleta también, como ajeno a la escritura.
¿Eso sí o no? ¿Tú crees que mentí entonces? No. Es que mientras pensaba, decía que tal vez mientras estaba pedaleando, estabas como escribiendo, a eso me refería. Por eso sí, era esa pregunta. Sí, yo creo que quizás va a sonar muy mediocre lo que voy a decir, pero pienso que cuando no tengo nada que escribir, no escribo nada. Y hago otra cosa. Sí, es medio. Eh, No, sa- mentira. sáquenlo de este conversatorio. Yo cuando no tengo nada que escribir, no escribo, simplemente hago otra cosa, salgo a caminar, me gusta mucho caminar. Acá en Antofagasta hay un lugar que es el puente de la Coviefi, me gusta caminar hasta ahí, me siento un rato en el puente, miro un rato pasar los autos, el mar, o salgo a andar en bicicleta. Pero, por ejemplo, cuando estoy escribiendo algo y me quedo pillado, ya, como que no sé cómo seguir, eso es distinto, porque ahí estoy en medio de un proceso, ahí no puedo relajarme, ahí sé que tengo que salir de eso. Entonces ahí no solo que salga a caminar nomás, sino que lo que trato de hacer es como a conversar con personas. Y a mí me ayuda como a que se me ocurran cosas nuevas. Por ejemplo, el último texto que escribí fue una especie de crónica, como de unas 9 páginas, cortito, sobre un militante del MIR, del Liceo de Hombres de Antofagasta. Él empezó a militar durante la enseñanza media. Tuvo toda una vida ligada al MIR, a la clandestinidad, fue expulsado de Chile y fue asesinado finalmente por la CNI el año 83. Entonces, escribir un poco sobre su vida significó para mí leer, por ejemplo, sentencias judiciales, e ir a la Biblioteca Nacional a buscar prensa, conversar con personas que lo conocieron. Entonces, ¿qué hacía yo cuando me quedaba pillado? Volví a escuchar la entrevista que había grabado de tal amigo de él, por ejemplo. Volvía a la noticia, iba a otros textos. Esa es como la idea, como de que escribir siempre tiene que ver con estar comunicándose con otros textos o con palabras de otras personas. Entonces, para mí, claro, justamente, ¿cierto? Una intertextualidad que está presente en todo proceso de escritura, no siempre cuando uno menciona a otra persona, sino que yo creo que detrás de cada palabra que decimos están las palabras de otros y de otras. Y creo que cuando uno se estanca, una forma de salir del hoyo, yo creo que es volver a eso, al diálogo con otros y con otras. Y eso siempre ilumina, siempre a uno se le ocurren cosas. Sí. Fantástico. Gracias, Nicolás, también por tu pregunta. Oye, ya vamos redondeando un poco nuestra conversación. Ha pasado 1 hora, la verdad es que el tiempo se ha ido volando. No nos estamos despidiendo todavía, así que no nos corten. Pero yo solamente quiero agradecer el tiempo que se han tomado para ir respondiendo. A propósito de lo que tú decías, Pía, ¿qué están leyendo ahora? ¿Qué están leyendo cada uno de ustedes? Ufale. Un libro que se llama... Ay, no veo el nombre. A ver. Que acá atrás tengo parte de mi biblioteca, pero es una biblioteca rara. A ver. La Reina Roja. ¿Qué? Perdona, Pía, La Reina Roja. Sí. ¿Ese es de qué cosa es, Pía? Es como un mundo distópico. ¿Ya? Sí, es como... No sé, es raro. Es como de que hay raza y futurismo. Hay de todo un poquito. La verdad es que voy como en la página 100 recién. Y como que están recién introduciendo la historia porque es una saga de 4 libros. Harto. ¿Pero es fantasía? Sí. Es que me gustó el título, por eso. Lo traigo al tiro. Vengo al tiro. Sí, Ok. me gustó. Yamila, mientras tanto, ¿tú tienes un libro en la mano? Sí. ¿Tótem? Sí, tótem. Esto es sobre tótem en general, es un poco de chamanismo ya. Es que estoy como recopilando mucha información justamente sobre chamanismo porque me gusta el tema. Porque pienso justamente para otra saga, que como les decía, donde está metido un poco esto de que me gusta el gálico antiguo. Entonces estoy armando todo ese mundo con una especie de chamán o druida, por ahí estoy viendo cómo lo armo. Entonces necesito información y eso es uno de los últimos libros que adquirí para poder hacer mi investigación y tener inspiración, porque como me falta información de ese mundo, del mundo de los chamanes, entonces, ¿dónde lo saco? Ya, vamos buscando libros.
Y no son libros, como les dijera, así como de fantasía, no, son investigaciones hechas por arqueólogos, por ejemplo. Entonces también hay algo ahí bien interesante porque está relacionado con las ciencias sociales, que es mi área. Entonces sigo investigando, investigando, investigando y han salido unos libros bastante interesantes. Como les digo, desde el punto de vista de la antropología, que wow, me dejó Súper. plop. Recomendable entonces para la gente que le gusta esa línea de lectura. Pía, que tú Sí. encontraste el libro, parece. Ahí está, La Reina La Roja. Reina Roja, ya. No alcanzo el nombre, Victoria. Victoria. Avengers. Es una mezcla de género fantástico y distopía. Será una digna lectura para muchos fans del género. Es una mezcla de fantasía y distopía. Ya. Súper. Bueno, Jorge. La Reina Roja. Estoy leyendo Pinochet Boy. Es una novela, mira, justo Se tapa el... como que Sí, hay ahí se ve. Ahí, ahí, Ahí ahí, se ve. ahí está. ahí está. Sí. Es una novela de Rodrigo Ramos Bañados, es un escritor antofagastino. Ha publicado varias novelas, la última de ella en Alfaguara, que se llamaba, ¿cierto?, Ciudad Berraca. Este libro es ya como del 2017, si no me equivoco, yo no lo había podido leer, y el Rodrigo me lo regaló, fue muy amablemente, así que le envío un saludo, a pesar de que probablemente no está viendo esto. Y es la historia del hijo de un exiliado durante la dictadura. Entonces, como ese Chile de los años 90, está muy interesante. Y bueno, siempre estoy leyendo igual como Ciencias Sociales. Este es un libro de Giorgio Agamben, un filósofo italiano, Mm, que ha estudiado mucho el tema del estado de excepción, de cómo, que es algo muy actual, ¿no? Por el tema de las claro. pandemias y cómo el estado de Sí, excepción se ha instalado a nivel mundial, ¿no? Giorgio Agamben estudia como la genealogía del estado de excepción, es decir, cómo uno puede rastrearlo en el derecho romano. Es un filósofo, yo creo que imprescindible para comprender los tiempos actuales. Súper. Buena recomendación Ah, entonces también para que nos ves. Pía, díganos. sí, Yamila, yo te puedo recomendar mi libro favorito que se llama Donde los árboles cantan. Es una ya. fantasía épica, lo he leído 6 veces, me encanta. Es de Laura Gallego. Sí, sí, me han dicho al que lea Laura, sí. Bueno, Laura se dedica a la fantasía y son los mejores libros de fantasía que he leído, creo, de todos los libros. Y Donde los árboles cantan es mi libro favorito. Se lo he hecho leer a toda mi familia, a mi abuela, a mi tío, a mi hermano. De hecho, mi hermano lo disertó en el colegio porque le encantó. Así que te lo recomiendo mucho. Gracias. Excelente. Gracias a todas por esta y a todos. Después le iba a preguntar por el lenguaje inclusivo, lo tenía escrito por acá, pero se nos está acabando el tiempo. Pero a propósito, aprovecho de preguntarles, ¿qué piensan de ustedes del lenguaje inclusivo en la literatura? Ya, yo tengo una respuesta ahí. Mira, yo a las personas que me han consultado eso, yo como editora les digo, si el personaje quiere hablar así, perfecto, vamos con el lenguaje inclusivo. Pero el resto de la narración, no, porque no se va a entender. Pero el personaje, por favor, si habla así, que hable así y bien, bien marcado, que se note, ¿ya? Porque el personaje es parte de su impronta, de sus características, entonces no puedo cambiarle el lenguaje. Ese es como el único límite, entre comillas, que yo pongo cuando alguien me pregunta con respecto al lenguaje inclusivo. Jorge, Personajes, Pía, perfecto, el resto no. ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, o sea, en la tendencia de mi generación y hacia abajo, eso creo que eh, es muy importante para muchas personas. En mi caso, personalmente, yo todavía escribo con, con el lenguaje tradicional, entonces me costaría mucho incluirlo a mi literatura. Pero yo creo que, como dice Yamila, si el personaje tiene esa personalidad y vive esta generación, que no es la generación que normalmente viven mis personajes, sino que como que soy un poco más antigua todavía para escribir. Entonces, no podría incluirlo en mi literatura, pero creo que depende de quién escriba y hacia qué gente se está dedicando igual, o sea, hacia qué personas quiere llegar, porque yo soy más tradicional, entonces tendría que esto ya estar como años así para yo poder empezar a incluirlo en mi literatura. Gracias. ¿Y Jorge?
Bueno, a mí me gusta el lenguaje inclusivo. Bueno, no solo me gusta, yo creo que es muy importante. En mi trabajo como profesor, por ejemplo, fomento el uso del lenguaje inclusivo eh, y lo uso también. Ahora, cuando se trata de escribir, creo que a veces es un poco complicado porque, ya, por ejemplo, si yo quiero decir el sujeto político, es esa palabra, en Ujú. un párrafo. Si digo le sujete política, suena mal. Lo siento que suena mal, así como que me estuviera hablando en francés, no sé. Entonces, como que no me convence. Mm, Pero claro, lo otro sería decir él, o los sujetos y sujetas políticas, pero a veces como que alarga mucho la frase. Entonces, como que aún no logro como. No es algo que tenga resuelto. O sea, como que en la vida diaria digo, sí, ok, esto es súper relevante, hay que hablar así, hablo de esta forma. Pero cuando se trata de escribir, aún persiste en mí, noto como cierto tradicionalismo también, como de apegarme a la gramática, apegarme también a la regla, ¿no?, del español. Pero pienso que me llama la atención, pues, porque digo, si esto me genera ruido es porque algo pasa acá. Hay una tensión, hay algo que me gustaría a mí hacer, pero que suena mal, y la mm, estética igual, o lo que nos gusta o no nos gusta, también está regido por otras cosas, pues como una cuestión de. No es algo natural que por dentro de mí yo claro. sienta que suena mal, sino que está toda la sociedad también, toda la historia del lenguaje para atrás, todas las instituciones, ¿no? Entonces pienso que la literatura es el espacio para atreverse. Y si yo quisiera escribir el lenguaje inclusivo, dale, así como creo que. He leído algunos libros, por ejemplo, eh, Ferocidad, hay una novela que se llama así, chilena, que en cierto momento usa también el lenguaje inclusivo, y creo que está bien, o sea, yo aún no me atrevo del todo, porque siento que a veces no me queda muy bien, se me alarga la frase, pero creo que es algo que sin duda deberíamos seguir pensando y seguir buscando la forma de poder hacerlo. Oye, ¿puedo Sí, aportar? desde luego, desde luego. Claro, mira, hay mucha gente que me reclama y dice, ay, pero el lenguaje es vivo. Totalmente de acuerdo, si esa es mi área, pero tienen que entender algo. El lenguaje vivo tiene una evolución, no es de un año para otro, esto es de décadas. Entonces, para llegar a un momento en que realmente se ocupe el lenguaje inclusivo de forma natural, tiene que pasar décadas y tiene que haber todo un recambio generacional. No le pueden imponer de una generación a otra, usted tiene que hablar inclusivo porque eso es lo que viene. No, tiene que ser natural. Es una palabra súper ridícula, pero bueno, el amigui, ¿ya? Al principio era como, "Oh", y ahora lo ocupamos. ¿Por qué? Porque se empezó a integrar naturalmente. Y eso es lo que tiene que pasar o no pasar con el lenguaje inclusivo que se está tratando de, en algunas, en algunas partes que lo siento así, que se trata de imponer. Y el que quiere ocuparlo, el que no, el que va integrando de acuerdo a distintas cosas, distintas opciones, como por ejemplo lo que decía yo, personajes de literatura que hablen así, perfecto. Pero tiene que ser natural y tiene que darse el tiempo de cambio. No se puede imponer, porque si no se convierten en lo mismo contra lo que reclaman. Entonces, ay, la RAE, cuando la RAE dijo que lo metía, ah, bravo la RAE, después dijo no, ah, malo la RAE. Pónganse de acuerdo. Dejen que el lenguaje siga su curso natural, dejen que evolucione y vamos cambiándolo, porque eso pasó con el español. Así que no hay drama, pero hay que darle tiempo, nada más que eso. Muchas gracias a todos por sus comentarios, está bastante interesante también. Y ustedes son creadoras y la gente los sigue y quiere también escuchar un poco qué opinan respecto a las nuevas tendencias en términos de escritura. Quiero invitar también a Karina Alma, que nos va a guiar en un desafío que le tenemos justamente a nuestros espectadores. Ahí está Karen, bienvenida. Hola, Hola. he estado súper atenta a lo que han conversado y muy interesante todos los temas. Yo creo que va a servir como herramientas para profes, para estudiantes, para todos en verdad, para todas que se aventuren a escribir. Así que igual agradecida del espacio y de lo que han compartido con nosotros. Y como decía Alfredo, vengo a un desafío, a desafiar a todas las personas que están viendo con la ayuda de ustedes. Les vengo a pedir ayuda para armar este desafío.
Como ustedes saben, y como los que están viendo saben, en Omnia nosotros generalmente planteamos desafíos a estudiantes que tienen que ver con la escritura, con la creatividad, con las ciencias, con la innovación. Y ahora quisimos levantar este desafío en donde la escritura y la creatividad van a ser los protagonistas. Entonces, les voy a pedir a ustedes, Yamila, Jorge, Pía, que nos digan ciertos principios, ciertos elementos que nos van a guiar para este desafío. Entonces, con las palabras que nos van a dar nuestros invitados, invitamos a todas y todos a que escriban una historia, un cuento, un relato, lo que ustedes quieran que esté relacionado a literatura, con los elementos que les vamos a mencionar ahora. Este texto tiene que ser de 0 a 200 palabras. Ahí el rango es libre y lo deben enviar al correo de Omnia, que es omnia.ucn@gmail.com, y vamos a hacer todo un lanzamiento, este desafío también, pero para quienes estén viendo va a ser como la premier del concurso que estamos haciendo. Así es que les voy a pedir a Pía que nos diga un momento del día. Bueno, mi momento del día es el crepúsculo. El crepúsculo, ahí para todos quienes estén viendo, crepúsculo es nuestro primer elemento. Jorge, que nos pueda decir un lugar. ¿Se han fijado que a veces remodelan una plaza y esa plaza queda como... No se puede entrar a esa plaza durante mucho tiempo porque está cercada? Pero Sí. igual hay gente que entra a la plaza o interrumpe el tránsito, pasa un montón de cosas. Yo quiero mencionar me gustaría proponer como una plaza a medio construir. Ya. No sé si quizás se quedó así o a lo mejor es permanente, no sé, pero está a medio construir. Ya, no es una plaza que está abierta, que tiene tiempo, sino que es una plaza que está en mitad de construcción. Es una sí. protoplaza, ya. Una protoplaza. Sí. ¿Ya? Y le voy a pedir a Yamila que nos diga un elemento o un objeto. Ya. Imagino una piedra semipreciosa. Ahí decidan cuál. Ya, una piedra semipreciosa. Entonces, tenemos un lugar que es esta plaza medio construir, tenemos un momento del día que es el crepúsculo y además tenemos un objeto que es una piedra semipreciosa. Entonces, el desafío está en considerar esos 3 elementos para que los consideren en su historia y los apliquen ya sea en el inicio, en el desarrollo, aparezcan, como ustedes quieran, pero tienen que estar presentes en algún momento de su relato o de su texto. Así es que ahí está el desafío. Tenemos hasta el 1 de julio para que envíen lo que hayan escrito, y obviamente este concurso va con puntos en el ranking de Omnia, en donde tenemos a varios y a varias estudiantes que han participado en distintos desafíos, y obviamente ese ranking luego para los primeros lugares tienen unos premios bastante interesantes, que para este concurso va a consistir obviamente en libros que ya tenemos ahí y que van a poder elegir quienes participen. Así que queda la invitación, y yo solamente venía a desafiar y a que nos ayuden nuestros invitados en este desafío. No sé si me voy, Alfredo, ¿quieres que me vaya para cerrar? No, gracias, Karen. No, quédate para cerrar. Yo solamente agradecer nuevamente a toda la disposición y todo el contenido que nos entregaron, y sobre todo a las personas que nos están viendo y pueden replicar. Yo creo que a veces una palabra, una frase o compartir algo que ellos han vivido y no se han atrevido a escribir puede servirles justamente para que puedan lanzarse a la escritura, que es lo que nosotros ojalá podamos promover a través de este conversatorio. Y para finalizar, justamente pedirles que les dediquen algunas palabras o de aliento o respecto a la literatura a la gente que nos está viendo. ¿Quién quiera? Yo. A ver. Aparte de comprar sus libros, se compren mis libros, si ya lo sabemos, pero aparte de ello... No, es disfrutar cada palabra que escriban.
Nada más que eso. Yo quiero decir que creo que todos pueden escribir. Creo que atreverse a hacer estos tipos de desafíos y redactar textos literarios es como una herramienta genial para los jóvenes, para los niños, para todas las personas, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a descubrirnos, nos ayuda a que más personas nos lean, ayuda a muchas cosas. O sea, creo que la escritura es una herramienta esencial para la vida y ojalá muchos de los participantes que están acá participen y que no dejen de escribir, sino que sea un inicio en la escritura en su vida. Y todos somos creativos, todos. Solo hay que encontrar la creatividad y hacer brillar la idea. Eso. Gracias, Pía. Yo estoy tomando nota. Todos somos creativos. Jorge. Yo creo que todos y todas podemos escribir. Que la literatura y la escritura tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Creo sobre todo eso, creo que tiene un potencial transformador. La literatura y la escritura hace que pasen cosas en nuestra vida. Cosas que si no fuera gracias a la escritura o la literatura no sucederían. Uno de mis mejores amigos es mi amigo gracias a la literatura, porque nos conocimos en ese contexto, porque compartimos libros, porque compartimos jornadas escribiendo, porque tenemos un programa de anti-show de los libros por Instagram, que lo hacemos juntos, que es una ridiculez completa, pero bueno, eso es otra historia. La literatura crea cosas, es increíble, no solo crea historias, crea relaciones entre personas. Yo creo que eso es algo maravilloso y que no debiéramos perdernos esa oportunidad de poder hacer de nuestra vida algo más expandido, ¿no? Extenderlo hacia otros universos, hacia otros mundos y hacia otras relaciones posibles. Así que creo que la experiencia de escribir es algo único. Y les invito, bueno, a todas las personas que vean este video a poder hacerlo. Súper. Muchas gracias a todos nuevamente. Y bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy de Omnia, que justamente promovía que nos acercásemos a la literatura desde una visión desde la creatividad, pero también poniendo énfasis que hay que trabajar a diario, hay que escribir, hay que esforzarse, hay que ver las cosas como una posibilidad. Karen, no sé si tú también quieres decir algo para cerrar. Agradecer también a nuestros invitados y agradecer a las personas que vieron este en vivo y comentarles que en los comentarios se fueron subiendo todas sus redes, así es que probablemente ahí tengan más seguidores, seguidoras o más personas vean el programa que hace Jorge, muchas personas conozcan el trabajo de Yamil y también de Pía en Wattpad y lo que ella está haciendo ahora, así es que consideren a Omnia también como una plataforma, si quieren hablar de algún texto, hablar de lo que ustedes estén haciendo y lo podemos vincular con nuestras líneas de trabajo, van a ser siempre bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Eso nomás, Alfredo. Muchas gracias. Bien, pues, con eso Muchas terminamos. gracias. Gracias a todos los que nos vieron y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.